Bueno, como les prometí, hablar acerca de lo que es el mindfulness como una técnica auxiliar, como una técnica que tenemos, es útil para ayudar con todas estas síntomas de los cuales ya hablamos. Voy a intentar explicar de la forma más sencilla para que pueda ser útil, para que pueda ser más práctico. Espero lograrlo igual. Si de alguna manera sienten que no lo logré, pues si se puede, me pueden hacer llegar sus comentarios y yo procuraré corregir. Entonces me voy a referir a lo que más se ha escrito acerca del mindfulness, lo más importante que tiene que ver con lo que nos interesa. Y después de ahí, de hacer un repaso de estos antecedentes y la utilidad, porque si no sabemos qué tan útil es o por qué es útil, es posible que no le demos crédito y no queramos utilizar. Entonces voy a leer antecedentes y voy a leer definiciones para que sepamos de qué estamos hablando, porque yo, igual que todos ustedes, he escuchado mucho del mindfulness y esto y lo otro, y no sabemos, a fin de cuentas, mucho acerca de ello. Nada más vemos que hay expertos para eso, expertos para lo otro, y si estamos en medio de todo eso. Entonces voy a explicar en base a, a algunos estudios científicos y cosas que se han hecho para demostrar que esas técnicas funcionan y sirven para lo que queremos que sirva. Entonces, vamos a hablar de mindfulness y aceptación. ¿Qué es mindfulness? O cómo se define. Lo voy a definir como lo definió este señor que se llama John Kabat-Zinn, que es uno de los, bueno, es como aquí en los aspectos clínicos del mindfulness es el número uno, ¿no? Fue el que creó más bien el aspecto clínico del mindfulness, de cómo aplicar estas técnicas pues para reducir síntomas, para aliviar malestares. Entonces, me refiero a él, dice que mindfulness es estar en el momento presente, aceptando, dejando ir el juicio. También otro importante es Guy Armstrong definió el mindfulness como sabiendo lo que estás experimentando mientras lo estás experimentando. ¿Sí? Entonces, estar en el momento presente, aceptando, dejando ir el juicio. Y sabiendo lo que estamos experimentando mientras lo estamos experimentando. O sea, son una explicación que poco a poco la vamos a ir asimilando. Los componentes del mindfulness son 5 básicamente. El primero es la observación, atendiendo a, a los estímulos internos y externos. Ponemos especial observación en ellos. Descripción, etiquetando con palabras nuestras experiencias. 3. Actuando con conocimiento. Elegir una acción en lugar de un comportamiento automático. Con conocimiento, yo elijo conscientemente una acción específica en lugar de un actuar automáticamente. 4. Desde una posición sin juicio, o sea, sin juzgar, dejando ir la evaluación de nuestras experiencias enteras. O sea, no estamos evaluando, nada más estamos observando, describiendo y eligiendo. Estamos desde una posición de no juzgar. También 5, sin reaccionar a la experiencia interna, permitiendo a nuestros pensamientos y sentimientos venir, ir, sin quedar atrapados en ellos. Permitimos que los
Pensamientos vayan y vengan, no nos atrapamos en los pensamientos, no reaccionamos a nuestra experiencia interna. Esos son los cinco componentes. Ahora, con respecto a la aceptación, estamos hablando de mindfulness y aceptación. Stephen Hayes lo ha definido como: aceptación es también una forma de vivir con tus pensamientos y sentimientos en lugar de luchar en contra de ellos, y una forma de permitirte a ti mismo detenerte de evitar el dolor, ambos emocional y físico. Es una forma de, dice, lo voy a repetir, aceptación es también una forma de vivir con tus pensamientos y sentimientos en lugar de luchar en contra de ellos, y una forma de permitirte a ti mismo parar de evitar el dolor, ambos físico y emocional. Esa es más o menos la definición de lo que es aceptación. ¿Cómo podemos vivir? Por ejemplo, si tenemos un dolor o tenemos una emoción muy fuerte, o un estrés, o el malestar que ustedes quieran, aceptación es una forma de, pues, de aceptar, tener ese dolor, tener ese malestar, convivir con esos pensamientos y esos sentimientos sin luchar. O sea, no tenemos que luchar en contra de eso, porque en el momento que queremos luchar, queremos desechar, queremos eliminar y queremos quitar todos esos malestares, en ese mismo momento los estamos exacerbando, los estamos incrementando, porque en este mismo momento estamos iniciando una cadena de eventos catastróficos que generan más de lo mismo. Espero poderlo ir explicando poco a poco, pero básicamente es aceptar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones, vivir con ellos y evitar luchar en contra de ellos. Es importante, vamos a descubrir poco a poco por qué es importante. Ahora, asimilar estas técnicas nos benefician de muchas maneras si aprendemos correctamente. Ya dijimos, primero, una de ellas es que las reacciones automáticas a los pensamientos y a los sentimientos pues se cambian por elecciones. O sea, elegimos actuar de cierta manera, no reaccionamos automáticamente. También nos beneficia porque intentar controlar o resistir es una forma de exacerbar todos estos malestares, como ya les dije, ¿no? Entonces, estar conscientes de no intentar controlar y no intentar resistir, para entonces producir el bienestar, producir el alivio. 3, el juicio igual, ¿no? Debemos actuar sin juzgar, o sea, sin emitir un juicio, porque regularmente el juicio a veces pues siempre es negativo. Entonces no juzgar, no emitir un juicio, simplemente observar, describir, como ya dijimos, ¿no? Describir, observar, actuar con conocimiento, ¿no? Sin juzgar, sin reaccionar. Esos son los 5 elementos y esos son los beneficios. Nos beneficia en otras cosas, como por ejemplo, dice que en la ansiedad producida por la relajación, a veces, como volvemos a repetir, cuando queremos relajarnos o producir la relajación forzadamente, o sea, voy a hacer yoga, por ejemplo, y voy a hacer 20 ejercicios de porque eso produce relajación. Entonces
porque lo quiero lograr, o sea, quiero eliminar la ansiedad, por ejemplo. Digo, relajarme o eliminar, o lo que sea que quiera. Bueno, el hecho de esforzarme tanto en quererlo lograr exacerba la condición que quiero eliminar. Entonces, ese es el beneficio del mindfulness, que nos ayuda a reconocer cuándo lo estamos haciendo y cuándo tenemos que dejar de hacerlo. Si nos sentimos atrapados, si sentimos que si nos sentimos muy presionados por hacer las cosas correctas, siempre queremos hacer todo correcto. Y la verdad es que no se puede, tenemos que equivocarnos frecuentemente para poder después del aprendizaje hacerlo correcto. Entonces, la presión por hacer lo correcto a veces nos impide actuar también, nos impide exponernos o practicar o beneficiarnos de algo porque pues, simplemente queremos hacer lo correcto y pues como lo queremos hacer lo correcto mejor no lo hacemos a veces. Cuando me siento muy distraído, o sea, muy distraído, la práctica de esta meditación, la práctica de estas técnicas me ayudan a enfocarme. Cuando tengo pensamientos muy veloces que no me puedo concentrar, que no me puedo enfocar en algo porque mis pensamientos siempre están yendo y viniendo demasiado veloces, igual esas técnicas ayudan a que mis pensamientos puedan ser identificados, puedan ser etiquetados, puedan ser pausados. Las reacciones emocionales y físicas también tienen una respuesta a través de estas técnicas. Los sentimientos de fracaso, todos estos elementos, estos casos o estas situaciones tienen una respuesta o una forma de ser atendidas por estas diferentes técnicas que las vamos a enseñar, vamos a practicarlas, por lo menos es la intención, explicar esto. ¿Qué es lo que se ha descubierto? ¿Por qué yo estoy casi, pues, ¿cómo se dice? Tan esforzadamente platicándoles de esto, de que tienen que. O sea, si estamos hablando de respiración, ¿por qué tenemos que hablar de meditación? ¿Por qué tenemos que hablar de mindfulness? Bueno, pues como ya dije, porque ha habido muchas investigaciones y esas investigaciones han demostrado cosas muy importantes, ¿no? Dice, mucha de esta información o esta investigación que se tiene sobre el mindfulness está basado en un programa de relajación basado en el mindfulness que dirige precisamente este señor Jon Kabat-Zinn. Entonces, muchas de esas investigaciones tienen como base pues ese programa. Entonces ese es un programa de reducción del estrés, como ya les dije, que dura 6 semanas o 8 semanas, ¿no? 8 semanas. Y durante 6 semanas se tienen 2 horas y media de reuniones donde pues, se practica el mindfulness y un día completo de reuniones en la semana número 6, donde igual todo ese día se practica la reducción del estrés promovida a través de la práctica del mindfulness, del yoga, de la meditación. Los participantes son proveídos con cintas de audio y se les pide que practiquen 45 minutos al día y que mantengan un registro de su práctica. A través de todas esas investigaciones se ha descubierto que el promedio de práctica, de tiempo de práctica al día es de 30 minutos. Entonces ese es el promedio de práctica del día que pues vamos a igual nosotros también a considerar, o sea, si es el promedio real, ¿no? O sea, aunque se les piden 45 minutos, se practican más promedio 30, ¿no? Dice que hay un señor que se llama Richard Davidson y sus colegas en el 2003 reclutaron a 2 grupos de estudiantes. Uno
que practicó, a que participó en el entrenamiento de reducción del de reducción del estrés a base de mindfulness, y otro que sirvió como grupo de control. A los ambos grupos se les fue pedido que escribieran acerca de una de las más positivas experiencias en sus vidas y una de las más negativas experiencias en sus vidas. Un electroencefalograma grabó, o sea, se les grabó a través de un electroencefalograma antes y el después de este ejercicio escrito. A los dos grupos también se les dio una vacuna de la gripa, o se les inyectó eh, la gripa en una jeringa. Antes de que empezaran a practicar estas 8 semanas, o sea, en su sangre. Y su sangre fue extraída después de estas 8 semanas. O sea, se les inyectó este virus antes de empezar el entrenamiento, y después de las 8 semanas de entrenamiento se les extrajo la sangre, ¿no? Entonces, ¿qué encontraron en este estudio? Este estudio reveló que el grupo que participó, bueno, diremos MBSR para los que participaron en este programa de reducción del estrés basado en mindfulness, tuvieron un incremento en la activación de la región frontal del cerebro, porque se les practicó también un electroencefalograma, ¿verdad? Entonces, cuando ellos después de las 8 semanas tuvieron un incremento en la activación de la región frontal del cerebro. Esta región frontal del cerebro es la responsable de la producción de emociones positivas. Más aún, el grupo que participó en el programa de reducción del estrés tuvo más anticuerpos para luchar contra la gripe, contra la vacuna de la gripe que se les puso, significando que su sistema inmune funcionó más, o sea, mucho más. Y lo mismo, pues, su protección contra la gripe, o sea, ellos pues no se enfermaron, o sea, que se les inyectó de gripa, ellos no se enfermaron porque su sistema inmune se resultó fortalecido. Y, además, como ya dijimos, ¿no?, de que la región frontal del cerebro igual mostró una actividad, un incremento, o sea, más emociones positivas se desarrollaron estas personas. Eso es en este experimento. Entonces eso es un resultado positivo, o sea, tienes más emociones positivas y aparte tienes mucha más resistencia a los virus y a las enfermedades. O sea, es un resultado pues muy importante, que eso es lo que queremos. Entonces hay que practicarlo para poder tener el resultado, como ya les he dicho. Otra investigación, este señor David Creswell y sus colegas en 2009 demostró un incremento similar en la respuesta inmune en pacientes de VIH, ¿no?, de SIDA, que participaron en este entrenamiento de reducción de estrés basado en mindfulness.
Este grupo tuvo, hay una, aquí hay una linfocito T CD4, una célula inmune. Un conteo de esta célula después del entrenamiento y entre más practicaron el mindfulness, más beneficio recibieron. Sin embargo, el grupo de control, el grupo que no participó en el programa de reducción de estrés basado en mindfulness, exhibió un decremento en esta célula inmune CD4 T linfocito en pacientes con SIDA. O sea, los pacientes con SIDA que participaron en el programa de reducción de estrés basado en mindfulness, después de 8 semanas lograron un incremento en sus células inmunes de esta célula T, CD4 T linfocito. Entonces, contrario a los que no participaron. Entonces, otro estudio en el 2007 que condujo Linda Carlson y sus colegas, 2000, dice, pacientes con cáncer de próstata y con cáncer de seno que participaron en este entrenamiento incrementaron la calidad de vida, de su vida, y cambios positivos en función de, ahí les voy a decir un liste, del eje hipotalámico pituitario adrenal y su sistema inmune. Y estos resultados persistieron de un seguimiento posterior a un año. O sea, después de un año, esos participantes que tenían cáncer de próstata y cáncer de seno desarrollaron un incremento grande en su calidad de vida y cambios positivos en la función del eje hipotalámico pituitario adrenal de su sistema inmune. ¿Sí? Igual, participar en este programa de reducción de estrés basado en mindfulness. Ese es el beneficio, el estudio número 3 que leo. 4 en mi lista. 5. Hay otro señor, otro doctor que se llama Tadeusz Pace y sus colegas en 2008. No sé qué tan antiguos sean esos estudios, pues no me parece que sean muchos. Si es el 2008 no es tan antiguo, yo creo que es muy actual. Dice, mostró que a mayor cantidad de tiempo implementado practicando la compasión durante estas 8 semanas, fue asociado con un descenso en los niveles de interleukin 6, que es una proteína inflamatoria. De este modo, la meditación de la compasión parece promover un descenso de la inflamación en el cuerpo. Entonces, otro más, disminuye la inflamación en el cuerpo, igual, practicando. Aquí nada más estamos hablando de 8 semanas, pero aquí estas personas son personas que siguieron practicando, ¿no? Digo que practican 8 semanas, pero pues, o sea, si lo sigues practicando, pues vas a seguir obteniendo el beneficio y se va a incrementar, creo yo, ¿verdad? Porque hasta aquí, hasta estudios que siguieron
que lo siguieron observando después de un año. Ahora, número 6. Hay muchas observaciones acerca de los cambios fisiológicos, o sea, del cuerpo, de la mente, producidos por el mindfulness. El mindfulness, hay una serie de estudios que ejecutaron Sarah Lazar y Britta Hoselel y sus colegas en el Hospital General de Massachusetts, que demostraron que la meditación mindfulness produce ambos cambios estructurales y funcionales en el cerebro. O sea, si se nos hubiera dicho que había una manera de cambiar la función del cerebro y la estructura del cerebro, entonces a lo mejor pues fuéramos escépticos, ¿no? Pero aquí ya se ha demostrado, se ha estudiado suficiente de que la práctica de la meditación mindfulness produce estos dos cambios estructurales del cerebro y cambios funcionales. Estos cambios en el cerebro, no los quiero decir todos, nada más quiero decir que lo más importante, por ejemplo, ¿qué se encontró? Bueno, incrementos en la materia gris. O sea, muchos de nosotros en otro tiempo hemos hablado mucho o escuchado comentarios acerca de la materia gris, ¿no? ¿Cuál fue la materia que reprobaste, no? La materia gris, ¿no? Pues la inteligencia, decimos, ¿no?, que la materia gris es la que nos falla a veces. Pero aquí, a través de la práctica de este tipo de meditación, pues hay un incremento en la materia gris del cerebro. Entonces, ¿qué partes del cerebro se incrementa la materia gris? Bueno, uno de ellos es en el hipocampo. Los hipocampos son responsables por el aprendizaje, por la memoria y por la regulación de las emociones. O sea, si practico el mindfulness, entonces voy a generar un incremento en la materia gris del hipocampo, que es responsable por el aprendizaje. Voy a aprender, pues pienso yo, con mayor facilidad. Dice la memoria, voy a recordar más cosas, y la regulación de las emociones. O sea, ese es uno de los resultados. Otro resultado es que hay un incremento de la materia gris también, que es responsable por la empatía. O sea, cómo yo puedo entender a las demás personas. Por cómo experimentamos la compasión también. El conocimiento emocional y la regulación de las emociones. Y bueno, esto es con relación al incremento en las capacidades que tienen que ver con la materia gris. Ahora, hay un decremento de materia gris en ciertas partes del cerebro. ¿Cuáles? Bueno, en la amígdala. La amígdala, que es responsable de causar temor y ansiedad. Entonces, practicando estas técnicas de meditación, hay una reducción de la materia gris en la amígdala, por lo tanto una reducción en el experimentar el miedo, y en el experimentar el temor, y en el experimentar la ansiedad. ¿Sabes? Si tienes ansiedad, si tienes miedo, tienes temor, eso se reduce practicando el mindfulness, porque hay una reducción en esa parte del cerebro. Esa parte ya no se enciende tan fácilmente, ya no se excita tan fácilmente, ya no sientes temor tan fácilmente, ya no sientes ansiedad tan fácilmente. Ahora tienes mayor capacidad de resistir al temor y a la ansiedad. Otro decremento de la no, perdón, al contrario, incremento. Hay un incremento en la activación de la parte del cerebro que regula la atención y la concentración, la atención.
Sí, sí, bueno, ese es el punto, que tenemos más capacidad de concentración, más capacidad de atención. Y más dice aquí que incrementa la capacidad de controlar nuestro comportamiento o control del comportamiento. Lo que se quiere entender por eso, ¿no? O sea, si queremos regular nuestro comportamiento, cómo reaccionamos a las situaciones, bueno, estas técnicas o este programa nos incrementa esa capacidad. Entonces, estos son algunos resultados de este estudio. Dice, además, se encontró que meditadores experimentados, o sea, ya cuando ya se ha practicado por, pues, por suficiente, ¿qué tanto tiempo? Dice aquí que hasta por 2000 horas. O sea, alguien que ha practicado meditación, mindfulness, para reducir el estrés por más de 2000 horas, dice que mostró una corteza cortical, el grosor de la corteza prefrontal mayor. O sea, la corteza prefrontal es responsable de las funciones pues, principales, ¿no? Como la de planear, resolver problemas y poner atención. O sea, dónde ponemos la atención, cómo resolvemos los problemas y cómo planeamos, eso está dirigido por la corteza prefrontal, cual incrementa su grosor, crece en meditadores experimentados que han practicado más de 2000 horas. Entonces, pues todos podemos llegar a ese nivel, sí, claro que sí. Entonces hay una mejora grande en el enfoque, en la atención, en dónde ponemos nuestra atención. Esto es número 6. Y ya dijimos, ¿no? Pues que para reducir la ansiedad y para reducir el estrés, pues, como se reduce la materia gris de la amígdala, pues nos volvemos más, pues más resilientes, en el sentido de que pues ya la ansiedad y el estrés y el miedo pues, se reducen porque somos menos susceptibles a ellos. Entonces ese es muy importante, lo quiero recalcar porque es muy importante, porque precisamente del estrés, la ansiedad y el miedo se desprenden muchos síntomas de muchos malestares que son de los que queremos pues eliminar, o sea, por los cuales queremos aprender todo esto. Entonces es medular este punto. También existe, dice número 6, también existe una gran cantidad de investigaciones que demuestran la eficacia de mindfulness basado en intervenciones para reducir los síntomas de la ansiedad. Ya lo dijimos, ¿no? De la ansiedad. La depresión, ya lo dijimos también. El abuso de sustancias, o sea, dice que hay muchas investigaciones que relacionan la práctica de reducción del estrés basada en mindfulness, que, uh, que hay ¿cómo se dice? Hay una eficacia de esta técnica para ayudar a reducir o a enfrentar estos malestares, ¿no? Como lo dijimos, ya dijimos, como la depresión, como la ansiedad, como el abuso de sustancias. O sea, ahí hay como se dice, una área de oportunidad muy grande, ¿no? O sea, la fibromialgia, yo he escuchado mucho este término de muchas personas, que tienen, pues, que se sienten enfermos. Entonces, fibromialgia, no lo puedo ni pronunciar, ni pronunciar, pero la práctica del mindfulness favorece mucho en la reducción de los síntomas de la fibromialgia.
además de incrementar el bienestar y la calidad de vida. O sea, si lo hacemos solamente por estar bien y por vivir bien, pues, es suficiente con tener esa meta, ¿no? Entonces estos son eh, algunas investigaciones, o yo las que considero más importantes relacionadas con lo que a nosotros nos importa, que es precisamente pues reducir toda esa clase de síntomas que son las que perpetúan los ciclos crónicos de enfermedades pues, que queremos eliminar, que queremos reducir. Ahora, la práctica. ¿Cómo es la práctica del, del mindfulness? Eh, eh, ¿Qué quiero decir aquí? Quiero decir únicamente que para lo que a nosotros respecta, el aspecto o uno de los aspectos importantes es, por ejemplo, cuando pensamos o que cuando yo intento o me esfuerzo por controlar o por cualquier tipo de esfuerzo, el sistema nervioso simpático se activa. Esto es parte de lo que ya hemos estado diciendo. Cuando siento, por ejemplo, mucho dolor y yo digo, me dijeron que respirara profundamente para evitar el dolor, y entonces pues yo digo, o con las películas sale frecuentemente cuando están embarazadas las mujeres que dicen, respire, respire, no, porque le duele mucho. Entonces la persona respira, respira, respira. Respirar está bien para eliminar el dolor. Lo que queremos evitar es intentar controlar el dolor a través de la respiración. El intento de controlar es lo que enciende o lo que activa el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es el que promueve, pues diremos así, en una palabra, pues la inflamación en nuestro cuerpo, que es lo que promueve o desencadena una serie de efectos que provocan síntomas que después se perpetúan y que después hacen crónicas padecimientos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué activa el sistema nervioso simpático? Bueno, cosas tan sencillas. Eh, el sistema nervioso simpático se activa o lo activa principalmente en la amígdala, de la que ya hablamos ahorita acerca de que su actividad se reduce practicando mindfulness. ¿Cuándo se activa? Eh, cuando cuando nuestra mente percibe o percibimos que estamos en riesgo, que estamos en peligro. Cuando verdaderamente estamos en peligro, se activa, sí. Cuando alguien me amenaza con una pistola, pues se activa el sistema nervioso simpático, que es el sistema nervioso que se inicia cuando la supervivencia es lo más importante. Entonces, cuando estamos expuestos a un riesgo inminente, pues se activa, ¿no? Alguien nos apunta con una pistola, un león se sale de su jaula y lo tenemos enfrente, pues se activa. O cuando
eh, pues si estás casado, si tu esposa se enoja suficiente, pues se activa, ¿no? Tu papá te regaña suficiente, se activa. Cuando tenemos una amenaza o un peligro, se activa. Pero se activa también cuando eh, percibimos la apariencia de amenaza o de peligro. O cuando pensamos en esa amenaza o en ese peligro. O sea, con solo pensar, eh, por ejemplo, si tienes un jefe en tu trabajo que frecuentemente llega y cada que llega te está molestando para que trabajes más. Y este, en ciertas situaciones que estás sentado en tu trabajo y ya no estás en el trabajo, pero estás sentado en otra parte y alguien llega y se aproxima de la manera parecida o algo que te hace recordar a tu jefe. Entonces, cuando tu jefe se te aproxima y tú te sientes amenazado porque te viene a hacer sentir mal, entonces se enciende el sistema nervioso simpático. Pero cuando alguien se aproxima y no es tu jefe, pero se aproximó de cierta manera, entonces tú percibiste, pensaste que era él, también se activa tu sistema nervioso simpático. O sea, el peligro, la amenaza de peligro o imaginarte el peligro activa el sistema nervioso simpático, que es el que pues se enciende cuando queremos seguir con vida, o sea, cuando queremos salvar la vida. Entonces, eh, ¿qué pasa cuando se activa? Bueno, cuando se activa el sistema nervioso simpático, lo primero que sucede es que se afecta, pues, nuestra respiración es lo primero. Se afecta nuestra respiración, ¿por qué? Porque eh, cuando se activa la amígdala, entonces hay diremos, una inyección de adrenalina en nuestro sistema nervioso que afecta a todo nuestro cuerpo. Esta adrenalina, ¿qué causa? Bueno, causa que se dispare primero, pues que se disparó la amígdala y el sistema nervioso simpático, y causa que aumente nuestro ritmo cardíaco. ¿Para qué? Pues para que aumente el flujo sanguíneo. ¿A dónde? Bueno, a nuestras piernas y a nuestros brazos, que son los músculos que podemos necesitar para actuar en esa situación. ¿Qué situación? Bueno, la situación de peligro. Ante una situación de peligro, ¿cuáles son las opciones? Una opción es, pues, enfrentar el peligro. O sea, si enfrento el peligro, necesito utilizar, pues, en este caso, pues, los músculos de mis brazos para golpear, para luchar en contra. Entonces, la inyección de adrenalina, el incremento de la epinefrina y la norepinefrina para que mi corazón empiece a aumentar su ritmo e incrementar el volumen de sangre hacia mis brazos, bueno, es una respuesta ante ese peligro. Entonces, el corazón bombea más sangre para que los músculos sometidos a ese estrés den una respuesta. Otra respuesta puede ser que yo no quiera pelear, que lo que quiera hacer sea correr, para salvar mi vida, pues correr. Entonces, igual, la respuesta que de mi sistema nervioso produce es el aumento del ritmo cardíaco, el aumento del flujo sanguíneo hacia mis piernas. ¿Para qué mis piernas? Bueno, pues para que tengan la capacidad, la energía suficiente para cuando quieran correr, pues tengan oxígeno y tengan glucosa suficiente para que adquieran velocidad rápido. Entonces esa es la otra respuesta, la respuesta de correr. O sea, vamos a huir de los problemas. En las dos respuestas, la respiración se acelera y el ritmo cardíaco se acelera, el flujo sanguíneo se incrementa, los vasos sanguíneos, para incrementar el flujo sanguíneo, se reducen, se constriñen, se cierran para que el flujo sanguíneo sea más, para que resistan el flujo sanguíneo
y la sangre aumenta, y aumenta la presión en la sangre. Entonces esas son las dos respuestas. Otra respuesta ante un peligro es congelarse. Como muchas personas simplemente ante un peligro, cuando hay que reaccionar, lo que hacen es quedarse congelados, o sea, no hacer absolutamente nada. Cuando pasa, cuando igual cuando alguna vez alguien te regañó tan fuerte en frente de las personas, o estabas en una situación en la que pues nomás te quedaste sin reaccionar, o fue tanto el miedo que no pudiste reaccionar. Eso es una respuesta natural de supervivencia. O cuando dicen que ya ves que si se te aparece, o si estás enfrente de un león, que pues no te muevas, ¿no? No moverse. Por eso muchos animales que están en peligro en la selva, como las tortugas, los armadillos, lo que hacen es eso, se inmovilizan, se quedan congelados, frisados, como es como una respuesta de supervivencia ante una situación estresante. Entonces son las tres respuestas ante las situaciones reales, percibidas o imaginarias, que yo pensé o que recordé. Suceden involuntariamente cuando ya hemos vivido suficientemente, se hacen inconscientes, y ya después no podemos identificar esos procesos, porque ya hemos vivido tan cerca de ellos que ya no los podemos diferenciar. Ya tener un flujo sanguíneo elevado ya es normal para nosotros. Tener una reducción del flujo sanguíneo en el cerebro a veces es normal, porque no somos tan distraídos, no nos podemos concentrar, queremos que es normal, pero es un resultado de que nuestro sistema está en emergencia, está en peligro. O sea, percibimos una amenaza y nuestro cuerpo reacciona. Y como lo hemos confrontado tantas veces, ya no es consciente. Simplemente llego a la casa, o llegas a la casa y está tu esposa, y ya sabes que tiene ciertas actitudes, pues tú ya reacciones a esas actitudes, o si es en tu trabajo, o si es en la escuela, o si es ante una situación específica, tú ya reacciones de esa manera, porque ya lo has experimentado varias veces, y entonces ya lo haces automático. No identificas la falta de claridad, no identificas la falta de memoria, no identificas la falta de energía, no identificas la falta de fuerza, no identificas que la contracción muscular es a causa de eso, no identificas que tu falta de aire no es causa de eso, no identificas que tu falta de presión sanguínea es a causa de eso, que tu nivel alto de presión sanguínea es a causa de eso, no identificas, no lo identificas, vives con ello. Entonces es importante por eso que a veces que cuando somos conscientes, que estamos hablando del control, de, de esos síntomas, de esas situaciones, digo, ahora yo ya no quiero tener, por ejemplo, que me duele la pierna, porque la pierna igual puede sentir dolor a causa de que nuestro sistema simpático se enciende. Entonces reduce la cantidad de oxígeno al sistema muscular, y los electrolitos se desbalancean y causan espasmos y dolores, porque no estoy concentrado, no estoy respirando adecuadamente, no estoy poniendo la atención necesaria. Entonces es cuando debemos de utilizar las técnicas de respiración y de meditación para salir de ese estado y recobrar la salud. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, específicamente cuando decimos, alguien utiliza las palabras tratar de relajarse. Tratar de relajarse, por ejemplo, cuando yo digo, ahora, ya dijimos que
El sistema nervioso simpático se activa cuando yo estoy ante un peligro real, cuando pienso que estoy ante un peligro, ¿no? O cuando imagino que estoy ante un peligro, pero también cuando pronuncio ciertas palabras, cierto lenguaje. Cuando utilizo ciertas palabras también se desencadena esta serie de eventos. Y una de esas situaciones, por ejemplo, es cuando yo digo eso. Si yo digo, o si alguien te dice, trata de relajarte. Cuando alguien te dice, trata de relajarte, y tú dices, bueno, voy a tratar de relajarme, bueno, en ese instante vuelves imposible la relajación, porque las palabras que, des- que significan esfuerzo, que significan obligación, que significan necesidad, que significan tengo que, eh, desencadenan la respuesta ante la amenaza. Entonces, si yo digo, trata de relajarte, el tratar inmediatamente, al escuchar la palabra, disparo la respuesta de la amígdala, la respuesta de estrés, y mi ritmo cardíaco se incrementa, mi flujo sanguíneo aumenta, la presión aumenta, los músculos de los brazos y las piernas incrementan su flujo, se reduce el flujo a ciertas partes del cerebro y se reduce el flujo a mis intestinos, se reduce el flujo a donde no es necesario, a donde el mantener la vida pues no es no es indispensable ahí. Entonces, tratar, yo digo, trata, intenta. Cuando yo disparo la respuesta inmune, automáticamente la relajación desaparece, porque la relajación está del otro lado de la respuesta al estrés. Para yo estar relajado, tengo que causar una respuesta de mi sistema nervioso, que es una respuesta que se llama de otra parte de nuestro sistema nervioso, que es el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático es el sistema que dispara pues la respuesta a la tranquilidad, a la paz, a la relajación. Entonces están en sistemas contrarios. Eh, y entonces dos, dos, eh, dos palabras, ¿sí? Dos palabras, no únicamente dos estados de ánimo, porque estados de ánimos, estados de ánimo opuestos se excluyen unos de otros. ¿Por qué? Porque están en sistemas, en partes del sistema nervioso diferente. La alegría, por ejemplo, si yo me siento triste, la tristeza y las emociones negativas, todas están del lado del sistema nervioso simpático, del sistema nervioso relacionado con el estrés y la respuesta a la supervivencia. Entonces, si yo digo uh, tristeza, entonces mi cuerpo se siente triste, estoy en ese sistema nervioso. Si yo quiero eliminar esa tristeza, entonces, bueno, lo diremos, tengo que disparar la alegría en mi sistema. Cuando yo disparo la alegría en mi sistema, pues la puedo igual. Mi sistema o el cuerpo humano puede generar las emociones de una manera fácil. ¿Por qué? Porque la mente sigue al cuerpo. El corazón o las emociones siguen al cuerpo. Si mi fisiología describe un estado alegre, entonces mi mente y mis emociones se van a convertir en alegría. Ahora, pues todos sabemos cómo es un estado alegre, ¿no? O sea, como pues, estar contento, estar ahí, estar felices. Hay
hay una fisiología específica, ¿no? O sea, si mi corazón se siente diferente, mi mente, mi respiración, eh, mi, 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 lo que escucho, lo que siento, cómo expreso mis músculos, mis piernas, todo eso es un estado fisiológico eh, de alegría. Cuando yo siento alegría, cuando logro sentirla porque mi cuerpo me transmite esa alegría a mi mente y mis pensamientos y mis emociones la traducen eh, o perpetúan ese ciclo de alegría, automáticamente al encender el sistema nervioso parasimpático apago el sistema nervioso simpático de tristeza, porque son opuestos, ¿sí? Yo salgo de la tristeza tiene una fisiología también muy definida. Yo me siento triste, pues ya, me siento triste, bajo mi cabeza, mis hombros se sienten más caídos. Hay una fisiología específica para la tristeza, o sea, responde mi cuerpo a ese sentimiento, a esa emoción, a ese estado de ánimo, de una cierta manera que cuando yo activo la alegría en mi cuerpo, automáticamente excluye la tristeza. Una excluye a la otra. Entonces, ¿por qué? Porque son sentimientos, son emociones contrarias. Porque contrarias están en sistemas nerviosos, en las cuales hay sistemas nerviosos contrarios. Entonces, emociones contrarias se excluyen unas de otras. Así que cuando yo me siento triste y me quiero sentir alegre, bueno, empiezo a utilizar la fisiología de la alegría. Sí, mis hombros de una forma, mis brazos de una forma, mis ojos de una forma, mi mente se concentra en algo específico, mis palabras son de ciertas palabras, respiro de cierta manera, ¿no? Me paro, me posiciono, me enfoco de cierta manera en alegría, que excluye a la tristeza. Hay sistemas opuestos. Pues, emociones opuestas, pero hay palabras que despiertan también estas rivalidades o estas oposiciones dentro de nuestro organismo, dentro de nuestra mente, y esas palabras son las que tenemos que cuidar, porque si yo quiero relajarme, entonces eh, tratar de relajarme implica una contradicción, y entonces no es que me voy a sentir peor, no pasa eso, no me voy a sentir peor, lo que pasa es que no voy a lograr relajarme porque estoy teniendo emociones contrarias, estoy generando un conflicto semántico interno. O sea, para yo generar emociones o, o fisiologías positivas, debo emplear igual lenguaje positivo. ¿Qué, qué palabras tendría yo que evitar? Ya dije una, ¿no? Tratar, intentar. Control o controlar. El control, vamos a controlar, yo controlo, esforzar o esfuerzo. Esfuérzate para no sentirte triste. Pues ya tenemos una contradicción, dos, tres contradicciones en eso, ¿verdad? O sea, triple contradicción tenemos. Trabajo o trabajar. Son palabras que... Ahora, pudiera ser que a alguien no le despierte el sistema, la respuesta de supervivencia, pudiera ser, pero estadísticamente o sea, se han encontrado esos comportamientos como algo que efectivamente sí los disparan, ¿no? Entonces, eh, duro, trabajar duro, ya, doble contradicción, ¿no? Trabajar duro, o sea, trabajar y duro. O sea, trabaja duro para relajarte, trabaja duro para evitar la ansiedad, o sea, son contradicciones totales. Debes, tú debes. O sea, implica
Estamos hablando de lenguaje, o sea, no quiere decir que si voy a mi trabajo me tengo que esforzar, no debo de trabajar, no debo intentar, no debo buscar controlar. En muchas áreas de la vida tener un control de las cosas es importante y determina el éxito o el fracaso, ¿no? O sea, estamos hablando cuando estamos refiriéndonos a lo que queremos causar en nuestro pensamiento que genere nuestras emociones. ¿Sí? Estamos hablando dentro de nosotros, no en nuestro entorno, porque yo en una oficina, pues sí debo de controlar, debo de trabajar, debo esforzarme, ¿no? Y debo saber, y debo conocer, o sea, en mi trabajo, ¿no? En mi escuela, o sea, en la familia debo, no sé, debo de tener, o sea, efectivamente, eh, en mi entorno externo debo y tengo que, ahí sí. Pero mi sistema interno, cuando yo quiero despertar actitudes o quiero despertar emociones o sentimientos positivos, debo, debo cuidar mi lenguaje. En lugar de eso, hay palabras que promueven las emociones positivas y y la buena disposición de nuestro sistema nervioso, como palabras como permitir, como dejar, como alentar, como guiar, como fácil, con facilidad, sin esfuerzo. Esas palabras eh, promueven las emociones positivas y, y por lo tanto pues, la relajación. Por ejemplo, si yo digo quiero que alguien se relaje, entonces debo, si digo quiero que te relajes, o sea, ya quiero implica una imposición, ¿no? Y que te relajes o debes querer relajar, ¿no? Vamos a hablar de lo que se llama la intención de mi deseo, debe estar puesta en, en otro lado. Por ejemplo, permítete relajarte, deja que la relajación fluya, guía tu cuerpo para que encuentre la relajación, facilita la relajación. Son formas de lenguaje que no son contradictorias. Lo estoy diciendo ahorita y lo estoy explicando para que se sepa cuál es la razón de dominar o estar consciente de nuestro lenguaje, para que nuestras emociones sean positivas y nuestros síntomas pues desaparezcan, ¿no? Entonces, el lenguaje, el pensamiento y la intención. La intención debe ser no puesta en la necesidad de controlar, sino en el beneficio de, de, de sentir la relajación. ¿Sí? O sea, mi intención no debe ser lograr la relajación, mi intención debe ser, ¿no? Debe ser, estamos hablando de. Mi intención eh, sería facilitar, recibir los beneficios de la relajación. O sea, eso es más o menos explicado, yo creo, en la forma más fácil que yo puedo, el porqué de, de, de hablar y decir palabras adecuadas cuando nuestros síntomas sean negativos. Cuando sean negativos, fisiología y lenguaje y enfoque positivo. Entonces, eso es en lo que se refiere a por qué aprender esto. ¿Cuáles son los estudios científicos, lo que se ha hecho, lo que se ha demostrado y que se sigue demostrando? O sea,
la evidencia que hay, la evidencia que hay y, y cómo se puede utilizar a nuestro beneficio. Entonces, hasta aquí voy a dejar de explicar por qué del mindfulness, ¿no? O sea, ya pienso que fue suficiente. Eh, a partir de este momento en adelante voy a compartir varios ejercicios de mindfulness que son los que nos van a llevar a obtener todos estos a estas mejorías, nuestro pensamiento más claro, nuestra memoria mejor, nuestro enfoque, nuestra empatía, nuestra concentración, nuestra inteligencia, nuestro aprendizaje, nuestra fisiología, nuestra respiración, nuestra musculatura, todo se va a, nuestro corazón, nuestra presión arterial, todo eso se va a beneficiar con esta práctica. Entonces yo quería nada más ser suficientemente claro en explicar por qué tenemos que practicar y aprender. Entonces pienso que ha sido suficiente explicado. No, nuevamente les repito, si hay algo que me pasa o que no explique suficientemente, igual, ¿no? Ahí está, voy a dejar los medios para que puedan comunicarse y para que puedan yo estar consciente de lo que no expliqué y entonces explicarlo después. Hasta aquí voy a dejarlo y el siguiente va a ser un video, pero va a ser una práctica de mindfulness. Vamos a practicar unas pocas, no van a ser muchas, pero van a ser suficientes para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestra estructura mental y fisiológica, para incrementar nuestra materia gris, para fortalecer nuestra corteza prefrontal, nuestra inteligencia, nuestra aceptación, nuestra atención. Vamos a mejorar todas esas cosas con estas pocas prácticas. Entonces hasta aquí lo dejo, la siguiente va a ser una práctica.